Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta que es la sesión 1 del módulo 3, materiales híbridos. Vamos a comenzar con las temáticas de este módulo. En este curso vamos a abordar el tema que es qué es un material híbrido. Como habíamos mencionado, tenemos objetivos específicos en cada sesión. Los objetivos para esta sesión serán identificar qué es un material híbrido, así como conocer la clasificación de los materiales híbridos. Voy a proceder a apagar mi pantalla para que no interrumpa con las diapositivas. Bien. Vamos a ver qué son los materiales híbridos. Un material híbrido es aquel material que incluye en su composición por lo menos dos componentes de distinta naturaleza. Generalmente estos dos componentes son uno orgánico y uno inorgánico, pero el hecho de que estén dos materiales de distinta naturaleza combinados en un solo espacio no quiere decir que tenemos un material híbrido. Para que sea considerado un material híbrido, estos componentes deben de tener una interacción a escala nanométrica, es decir, que tanto sus átomos, sus iones y moléculas deben de estar interactuando. Según esas interacciones podemos clasificar de diferentes formas a los materiales híbridos. Lo podemos hacer por su composición química o por la naturaleza de la interfase. En esta clasificación vamos a observar que los materiales serán clasificados acorde a la fuerza de interacción en estas fases, ya sea fuerzas débiles como lo son las fuerzas de Van der Waals o los puentes de hidrógeno, o fuerzas de interacción fuertes como lo son los enlaces covalentes o los enlaces iónicos. Si clasificamos a los materiales híbridos por su composición química, vamos a tener dos sistemas. El primer sistema son los sistemas orgánicos o inorgánicos dopados. En un material híbrido, la fase que se encuentra en mayor porcentaje o en mayor cantidad es lo que nosotros conocemos como matriz, y la fase que se encuentra en menor cantidad es lo que llamamos como dopaje. Este dopaje en los materiales híbridos de sistema orgánico u orgánico dopados va a estar en una concentración menor al 1% en peso, mientras que en los sistemas orgánicos inorgánicos, propiamente sistemas híbridos, el dopaje se encontrará en una proporción mayor al 10%. Por otro lado, en la clasificación acorde a la naturaleza de interfase, podemos tener otros tres clases de materiales. En la clase 1 se encontrarán todos aquellos materiales híbridos que interactúen mediante fuerzas débiles, como lo son las fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London y algunas interacciones electrostáticas. En la clase 2 tendremos a los materiales que interactúen con fuerzas de interacción fuertes, como lo tenemos el enlace iónico, el enlace covalente o los enlaces coordinados iónico-covalente. Y finalmente en la clase 3 se encuentran los llamados biomateriales, que son materiales que tienen cierta compatibilidad biológica con el cuerpo. Los materiales híbridos tienen una relación entre su estructura y su morfología. Esta relación viene dado por la sinergia que puede lograrse al obtener un producto como resultado de la combinación de dos fases, que como les mencionaba generalmente es una orgánica y una inorgánica. Esta sinergia se refiere a una correcta combinación de las propiedades de cada una de las fases. Esa combinación de las propiedades de las dos fases le pueden dar al material híbrido un comportamiento polifuncional, es decir, que este material tiene múltiples funciones, puesto que puede incorporar las ventajas de una fase orgánica y las ventajas de una fase inorgánica. Este comportamiento polifuncional puede ser descrito de la siguiente manera: A más B más forma más escala. En esta expresión, A y B representan los componentes orgánico o inorgánico, mientras que la forma se refiere a la morfología. La morfología son propiamente aquellas formas geométricas que pueden estar bien definidas o semidefinidas dentro de las partículas que componen a nuestro material. Tenemos ejemplo de partículas bien definidas como lo son estas esferas que vemos en la micrografía, así como estas formas pentagonales y algunas de estas formas triangulares. Pero también tenemos algunas morfologías no tan definidas como lo son estas cuasipartículas que vemos aquí y estas especies de cilindros que tienen en sus cabezales como dos semiesferas. En esta expresión, escala se relaciona con la estructura y el arreglo espacial. Cuando hablamos de arreglo espacial, nos estamos refiriendo al cómo están dispuestos los átomos a lo largo de todo el material. Y tenemos aquí el ejemplo de materiales cristalinos y cristalinos amorfos o no cristalinos.
Como ejemplo de un material cristalino tenemos al cuarzo o óxido de silicio, el cual, como vemos en esta representación, tiene un ordenamiento atómico bien definido, pues esta formación de átomos se va a repetir a lo largo de todo este material y lo hará de una forma ordenada. Y un ejemplo de un material no cristalino sería el vidrio de cuarzo, en el que, como vemos, los átomos no parecen tener un ordenamiento especializado, sino que parecen tener una forma azarina. Y finalmente, cuando estemos hablando de la estructura de materiales cristalinos, recordaremos algo que es las redes de Bravais, que se refiere a 4 tipos de celdas que podemos tener en estos materiales cristalinos, el cual es primitiva, centrada en el interior, es decir, cuando tenemos un átomo al centro de la celda; F, que representa centrada en las caras, que, como su nombre lo dice, vamos a tener compartidos un átomo en cada uno de los lados de esta celda. Y tenemos una variación de esta, que es la centrada en 2 caras, en donde únicamente tendremos átomos compartidos en 2 de todos los lados de esta celda. Y bueno, tenemos también 7 sistemas cristalinos, el cual es cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, trigonal, monocíclico y tricíclico, y todo esto pues componen las 14 redes de Bravais. De igual forma, existe una relación entre las propiedades finales e individuales en un material híbrido. Las propiedades individuales propiamente se refiere a las propiedades que puede aportar una fase orgánica o bien la fase inorgánica. Casi de forma general, las fases inorgánicas van a atribuir unas propiedades de flexibilidad, transparencia, resistencia a impactos y una buena facilidad de procesamiento, mientras que por otro lado las fases inorgánicas pueden aportar resistencias mecánicas, una buena resistencia química y una estabilidad térmica. Estas propiedades pueden ser combinadas en las propiedades finales de nuestro material híbrido, pero de igual forma esas propiedades finales van a depender de la interfase o la interacción que exista entre esas fases orgánico e inorgánica. Acorde a esas interacciones o a esa interfase que exista, vamos a tener diferentes tipos de materiales híbridos. En la clase 1 se encuentran los llamados aglomerados, en la cual vemos algunas partículas, las cuales se encuentran al interior de una red del siguiente sistema o de la segunda fase. Bien, estas partículas amarillas que vemos aquí podrían corresponder a la fase inorgánica y la red podría ser una fase inorgánica, o al revés, estas partículas siendo una fase inorgánica y esta red correspondiendo a una fase orgánica. También podemos tener a las redes interpenetradas, donde vemos que se forman estas especies de redes como de líneas y estas están intercaladas unas con otras. De igual forma vamos a tener a los materiales híbridos de clase 2. En esta vemos bloques unidos mediante enlaces covalentes. Es algo muy similar a la clase 1 donde se encuentran los aglomerados, solo que estas partículas ya no están moviéndose de forma libre en la red de la siguiente fase, sino que estas ya se encuentran ancladas a una parte específica de la matriz mediante estos enlaces, que generalmente pueden ser enlaces covalentes. Y también podemos tener redes poliméricas unidas mediante enlace covalentes, al igual que en las redes interpenetradas de la clase 1, estas dos líneas que corresponden a 2 diferentes fases no solamente están conectadas entre sí, sino que forman también enlaces entre sus bloques. Dentro de la clase 1, estos son llamados modificadores de red. Tienen algunas propiedades como son enlaces débiles, en las cuales la energía del enlace es aproximadamente entre 5 y 50 kilojoules por mol. Y bueno, algunos enlaces característicos de esta energía son las fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London y interacciones electrostáticas, mientras que los materiales híbridos de clase 2 son los llamados formadores de red, y estos interactúan mediante enlaces fuertes y son en los que se presentan en energía de enlace que se encuentra dentro de 50 y 350 kilojoules por mol. Algunos enlaces característicos de estas fuerzas son el enlace iónico, el enlace covalente y los enlaces coordinados iónico-covalente. Así que bien, hasta aquí concluye la sesión 1 correspondiente al módulo 3 de materiales híbridos. Así que en la siguiente sesión vamos a hablar sobre lo que es el pigmento azul maya, para que podamos entender un poco más sobre cómo se dan estas relaciones entre fase orgánica y fase inorgánica.